días, Jorge. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aunque eso siempre es a ratos. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. Pero en tu caso, ¿por qué eres músico? Es un impulso. Es algo inexplicable. Es un impulso. Quizá me tendría que remontar a cuando era niño y a lo mejor con 5 o 6 años y estás entre las personas mayores que están hablando. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué tal? Tal? Y tú estás escuchando a la gente que te enteras de lo que dicen más o menos y tal y cual, porque ya tienes cierta esa conciencia y ese aprendizaje. Pero de repente suena la música y las conversaciones son absurdas. Todo pasa a la absurda y la música de repente es algo mágico que no se discute, no sé, tal, es un mundo en el cual las sensaciones son diferentes, ¿no? Y yo creo que viene de ahí. Así que por eso soy músico. Porque en tu familia había algún músico. No, pero la verdad es que sí, mis padres en una época muy difícil porque es una generación pues de la guerra civil. Mi padre de hecho entró en la Quinta del Biberón, en el ejército republicano, en esa época, y bueno, pues con todas las dificultades de esas parejas jóvenes y eso. Pero mis padres eran un poco extraños para la época, y pues eran aficionados a la música, a las artes, sí, a cosas que entonces pues estaban un poco escondidas debajo, en los cajones, ¿no? ¿Y no era más fácil o más sencillo o lo que le tiraba más a la gente la guitarra española? Sí, obviamente, además la guitarra forma parte de mi instrumentación, porque, bueno, pues en efecto la guitarra fue mi primer instrumento y empecé a tocarla, pero por esas curiosidades de la vida, pues en el círculo de chavales que nos juntábamos, pues yo era el más jovencito y joder, había unos que tocaban la guitarra que para aburrir. Y entonces yo, pues claro, lo veía aquello y digo, no veas, y tal, para tocar así y tal. Y entonces de repente, y también había había como 3 o 4 guitarristas y pensé, digo, coño, pues, otro instrumento, ¿no? Vamos a poner otro instrumento. Y bueno, pues bla, 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 pasaron cosas, pero el caso es que cayó una flauta en mis manos, trabajé, mejor dicho, no cayó una flauta, trabajé vendiendo jabones por las casas durante un verano, pues con 15 años o así, para comprarme, o 14 años mejor dicho, para comprarme una flauta. Eh, Así que me compré la flauta, llegué a la reunión donde estaban los guitarristas y claro, magia, de repente había un elemento más, tal, con lo cual, bueno, eso contribuyó a reafirmarme en esa búsqueda con esos instrumentos de viento y tal, que no estaban tan vistos en mi círculo. Y luego el saxo. Y luego de ahí vino el No saxo. tenía suficiente con la flauta. Bueno, es que el saxo en esa época, ya como era un hecho profesional, que si tocabas solo flauta, no había mucho trabajo. Sin embargo, si tocabas saxo y flauta, había más trabajo. Siempre ha sido una necesidad, ¿no? En tu vida de poder... Hay muchas guitarras, otro instrumento. Con la flauta no puedo, otro instrumento. Bueno, eso habla a lo mejor un poco de mi ser más auténtico, no más interno, de ese, digamos, afán por nivelar las cosas, porque todo tenga armonía, porque si hay mucho de esto, pues si hay mucha gente ahí, pues me tendré que poner aquí. Si hay, en fin, ese tipo de balanceo que el mundo exige, ¿no? O si mucha gente habla de esto, pues vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Para compensar, así que supongo que eso a lo mejor, mira, no sé, me ha psicoanalizado y a lo mejor forma parte de mi psiquis. Porque tú, cuando eras chaval, adolescente, eras alguien diferente, te veías muy diferente a tu grupo de amigos, o sentías de forma diferente. Bueno, tú, sobre todo en esos momentos de la vida, uno tiende, en ese momento de la vida, tiende a sentirse partícipe de algo, de una comunidad, ¿no? Entonces la búsqueda del compañero, del amigo, pero compañero que le gustan las mismas cosas, pero sin embargo puedes discutir de otras y tal, esa afinidad
esa búsqueda de esa afinidad, pues lógicamente a esa edad se tiene. Pero al mismo tiempo también, como la música tiene esa parte también de solitario, de que tú piensas tus cosas y tú la ves a tu manera, tu compañero también la ve parecida, pero no como tú, la ves de otra manera, ¿no? Ese contraste, esa búsqueda también de, por un lado por la afinidad, pero también por el contraste, pues yo creo que se da en la música y en mis acercamientos en esos momentos, ¿no? de la música, ¿no? Del aprendizaje de la música. Tropezarse en aquella compañía discográfica, la Philips, me parece, si no recuerdo Sí. mal, con Paco de Lucía, y que te diga, entra aquí a tocar un poco, ¿tú crees que eso formaba parte de tu camino o fue un hecho circunstancial? Está claro que el dicho ese tan español, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues Tenía que pasar, ¿no? tenía que pasar, en efecto. Podía haber pasado en ese momento, 2 años después o antes, pero sí. Paco, hay que decir que en ese momento era un personaje pues bastante conocido porque acaba de triunfar con su Entre dos aguas, pero lógicamente no era el mito y la leyenda que en la que se ha convertido después, ¿no? Así que para mí era, sí había como ese acercamiento a un guitarrista maravilloso con una información acerca del flamenco que yo no tenía y que me daba mucha curiosidad, quería aprender. Pero por otro lado no dejaba de ser también alguien de tu generación o de una generación cercana a la tuya que también latía y sentía con las mismas inquietudes que tú en cuanto a que también Paco también pues quería conocer cosas de fuera, de música de fuera, era curioso, preguntaba por la improvisación, por elementos, digamos, que él en su formación más flamenca, más auténtica de guitarrista flamenco, pues no tenía, ¿no? Y veía en gente como yo, ¿no? ¿Y qué aprendes de él y qué desaprendes de él? Sería interminable la lista, ¿no? Pero sí, tantos años, ¿no? exacto. Y tantos mundos. Y tantos mundos y tantas contradicciones, porque Sí. como humanos y más como artistas contradictorios muchas veces en los posicionamientos, ¿no? Muchos, son muchos. Yo creo que lo que se ha aprendido es de, bueno, y además incluiría no solamente a Paco, sino a toda la banda que íbamos, Carles Benavent, o Rubén Dantas, El Grilo, Duquende, en fin, y un montón de gente más que pasó por esa banda. El Duquende es de mi barrio. De Sabadell, ¿no? Sí, yo soy de Sabadell, de Sí, Llano sí. de Campuchanet. Qué Yo bueno. lo veía de crío, ¿eh? Claro. Que le llamaban Camarón. ¿eh? Claro, Cuando era claro, crío claro, le porque llamaban era Camarón. camaronero, claro, a tope. Sí, sí. Bueno, también de ahí Yo me hice mayor y dije, bueno, entonces Camarón no es él, Camarón es es otro. otro. Me lo han cambiado. Camarón es otro. Pero yo de crío pensaba que él era Camarón era este, sí. Y yo digo, ¿quién será ese Camarón? Sí, cuando tienes cierta edad dices, hostia, Camarón es el poder. Es el jefe. Es el jefe, ¿no? Sí, Es el sí. señor. Sí, sí, tiene gracia. Bueno, también de ahí también es que también, joder, con Cañizares, Cañizares, José sí, Manuel Cañizares Cañizares. es de un barrio cerca de Canarias. Ya, sí, sí, sí. Porque cuando tú participas en La Leyenda del Tiempo, has trabajado con Paco de Lucía, ¿vosotros en ese momento sois conscientes de que estáis cambiando? ¿O cómo lo dirías tú? Es curioso eso. Pues mira, te puedo Porque se dice renovar, pero a mí renovar acerca de esa siempre me ha idea, parecido- que estás diciendo, yo me acuerdo nítidamente de uno de los últimos conciertos con esta banda, con Paco, pues allá por el año 2000, que estando pues después de lo típico, después del concierto, te reúnes en la habitación para echar una cervecita y un cigarrito y hablas de tus cosas. Y en ese día de repente Paco empezó a decir, dice, ¿vosotros os imaginabais lo que iba a pasar cuando empezamos, y ya llevamos casi 20 años tocando juntos, ¿no? ¿Os imaginabais esto que estaba empezando a pasar? Porque entonces estaba empezando a pasar, la onda viene tarde, ¿no? Y claro, nadie en la banda nos miramos unos a otros y nadie teníamos esa conciencia. No había, cuando empiezas a hacer algo no tienes la conciencia de que, con esto va a pasar esto y lo otro. No, tienes la conciencia de que te lo estás pasando bien, estás ganando un dinerito para ir al Mercadona a comprar tus cosas para la nevera y mañana hay más, porque hay otro concierto en otro sitio o la semana que viene y tal y igual. Entonces no hay una sensación de como una perspectiva tal.
pero el caso es que ha sucedido. Porque la leyenda del tiempo, wow, a mí me parece eso increíble que sucediera eso. Ya, pues la leyenda del tiempo es todavía Porque hay de incluso todo, más chocante. Hay de todo ahí, es que hay de todo, está todo como toda la música ahí. Sí, es más chocante porque tú fíjate en lo que se ha convertido ese disco ahora, en esa referencia musical, como dices, pero joder, en esa época no gustó Ya. a nadie. Pero no solamente, a veces se habla, no, a los flamencos no les gustaba, no, a los flamencos no les gustaba, pero a los rockeros tampoco, y a los jazzeros tampoco, y a los otros tampoco, y a la de la tienda de la esquina tampoco. No gustó. Pero vosotros estáis convencidos de lo No, que habéis hecho. tampoco, nosotros tampoco había unas miradas internas de nosotros. Bueno, era un trabajo que estábamos haciendo, lógicamente te gusta lo que haces, pero es como si no reconocieras la cara del niño, ¿no? Este niño de quién es. Y sí, eran sensaciones un poco curiosas, ¿no? Y luego eso pues contribuyó a que, bueno, el único show que se hizo de eso fue aquí en la Plaza Monumental de aquí de El Barcelona. único show, Sí. es increíble. El único show de del tiempo se hizo ahí. Eso ya dice todo, la respuesta del Estreno mundo. y cierre. ¿Y en qué momento el disco empieza? Bueno, eso ya sucede años más tarde, cuando también, joder, pues bueno, también correlativamente con aquello, pues íbamos tocando por el mundo con Paco de Lucía, con el grupo con Paco de Lucía, y lógicamente pues es que arrasábamos en todos lados. Y claro, ese eco también llegó aquí a España. En España nos daban palos la prensa. Nos daban palos la prensa y Paco, claro, como además había tanto trabajo fuera, había una consigna de Paco a los managers en España, 3 al año, Madrid, Barcelona, Sevilla y vámonos. ¿Y esto por qué crees que pasa en este país? ¿Qué nos pasa en este país? Porque bueno, somos pasan cosas maravillosas. una de artistas, Sí, pero también una de gente que desprecia. Es que cada uno somos un artista aquí. Igual que se dice el tópico ese de que cada uno somos seleccionador de fútbol, sí, ¿no? Seleccionador nacional, pues cada uno somos artistas. Entonces hay competencia entre artistas. Entonces, ¿cómo tú vas a...? Eso de la flauta, eso me pongo yo 2 días y lo hago, me trae para acá. Y hay un poco esa... No, en fin, es una caricatura. Pero que es un poco eso, ¿no? Hay falta de respeto. No hay una educación de que el arte es algo... sagrado. Elevado y algo que hay que tener respeto. Y hay que dedicarle muchos años. Exactamente. Y además tienes que valer, porque hay gente que le puede dedicar muchos años y no valer. Pues sí, es hay un de don, todo. ¿no? Que te da. Yo soy en ese aspecto tiendo más, yo creo que es verdad que todos somos artistas. Lo único que tienes que saber averiguar es a lo largo de tu vida es para qué tienes arte o para qué tienes mejor mano, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo era el proceso de cuando estabais tocando juntos, con Paco, con Camarón, con todos los músicos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo entra la flauta ahí? Era totalmente caótico y una catarsis de probar cosas, de tocar, de contarse chistes, de cerrar el kiosco y se a tomar una cerveza, de camaradería, fraternidad, de camaradería, de risas, de miradas también, también encontradas, ¿no? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tocas eso? En esa catarsis se fue creando todo eso, no había un método, una metodología, ni siquiera un sitio especial, no era cualquier sitio, una habitación de un hotel, el autobús de la gira, un escenario de cualquier teatro, una fiesta particular en casa de una persona que un día estábamos allí, cualquier momento, en casa de Paco, antes de salir de gira, cualquier momento era susceptible de, hostia, a ver qué has tocado ahí, así, pues, hostia, macho, venga, vamos a hacer eso, venga, mañana hacemos eso, y ahí salía otra cosa. Era esa catarsis bendita, ¿no? Que no, para mí no ha parado desde que empezó a tocar, digamos, es mi método de trabajo también, hasta hoy día. O sea, es el trance, ¿no? Pues sí, es un poco trance. Digamos, ahí pago el peaje de... Yo tengo conocimientos de música y todo eso, pero siempre he primado a las partituras que ocurra algo entre nosotros, ¿no? Y luego ya veremos si ponemos la partitura o no y tal, si interesa, ¿no? Pero primero tiene que ocurrir algo, ¿no?
Y así que siempre me ha guiado un poco de ese método más, digamos, de la música, sonido principalmente, ¿no? Luego podemos representar esos sonidos en una cinta magnetofónica o en un cacharro de estos o en un papel con un pentagrama, pero primero experimentar con los sonidos, así que eso para mí es una máxima. Por eso quizás no haya profundizado demasiado en la música escrita. Pierdes, cuando haces una apuesta por algo, inevitablemente tienes que soltar la mano de otra cosa. Estás diciendo adiós a algo, aunque no sea explícito, ¿no? Exactamente. ¿Y te llega la película de Trance, cómo llega? ¿Es una cosa tuya? ¿Te llega Emilio? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Emilio es el que hace Trance, el que la hace literalmente, ¿no? Y el que te busca, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es su búsqueda como artista y como director de cine, como inquieto en contar historias, pues supongo que en su momento pensaría, joder, pues este tío tiene alguna historia interesante que decir y tal, y bueno, la hemos contado. Yo se la he contado a él y él os la cuenta a vosotros. ¿Y tú te lanzaste a la piscina cuando te vino Emilio o tenías Sí, tus sí, dudas? no, porque yo que sé, uno se acostumbra, o yo me acostumbro en esta vida que ya haces muchas, o tienes que hacer muchas renuncias a cosas y muchas eh, apuestas por ir por un camino en vez de por otro y tal, y más o menos sin tener que pensar mucho a nivel intuitivo, pues ya vas viendo un poco tu vida por donde se desarrolla y los personajes que caen alrededor de tu vida, ¿no? Y te das cuenta de que sí, bueno, pues de vez en cuando cae un pesado con plomo o un gilipollas o uno que viene a aprovecharse, pero es minoría. La mayoría de los personajes que caen alrededor de tu vida son pues los que son un poco como tú, ¿no? Así que en este caso de Emilio, pues me dio la impresión de que Emilio era otro flipado de la vida como yo y con el cual nos íbamos a entender, y si no nos entendíamos pues tampoco iba a pasar nada, así que había esa entrega que tú dices que dice, bueno, pues seguro que algo va a pasar aquí, algo interesante va a pasar, ¿no? Así que vámonos. Y tú dijiste, bueno, yo me muevo para aquí, para acá, esto va a ser como un mundo tanto físico como espiritual también. ¿A qué te refieres? El proceso de la película, ¿no? Hay mucho movimiento. Sí. De hecho hay movimiento constante. Sí, es increíble, es un mareo. Pareces un vaquero, que está todo el rato Sí, moviéndose, sí, que no sabe, que solo se queda una noche y la siguiente ya está en otro lado. Eso es un retrato de lo músico, que ¿no? ocurre. Es un poco errante la vida del músico, ¿no? Bueno, podías extenderlo, por supuesto, a la de muchos músicos, ¿no? Pero... Y cada uno lo llevamos pues de una manera. Yo lo que pasa es que mi herrumbre viene más pues de eso, de esa inquietud por saber, por compartir y por querer aprender más y coger de cada sitio algo que me hace falta. Y eso es lo que te lleva a irte al pueblo siguiente al otro día y ya no sé qué reunión de cosas y tal. Y eso pues está retratado en la película, esto sin duda. ¿Y la primera vez que viste la película, te identificaste? ¿Te viste? Pues la verdad es que sí. El primer corte que hizo Emilio, fuimos a París a verlo y joder, y ahí pues luego ha habido muchos retoques, pero ahí me di cuenta del poema que había construido Emilio, que me emocionó, y me emocionó no tanto por el sentirte tan identificado, que también, lógicamente, pero por el que había construido un relato, uno. De los 200 posibles, había uno, ¿no? Había uno que era muy bonito, ¿no? Así que sorpresa en ese sentido, pero también, pues bueno, ya sabías que algo así iba a suceder. Tú eres una persona que, por ejemplo, yo viéndote en la película, hostia, veo una persona muy auténtica. Una persona como, no sé, como una especie de artista del Renacimiento, casi. Alguien fuera de lugar, fuera de tiempo, que tiene una vida interior muy profunda y muy
reflexivo, una persona que reflexiona mucho. Y digo, wow, ¿dónde ha salido este señor? ¿No? Ya. Y además tocar la flauta ya tiene su Es su parte zen, ¿no? Porque la melodía es como muy hipnótica, Sí. como muy de otro planeta. Sí. O sea, no, Los armónicos sí, o sea, que se producen. y además es como cada suspiro, ¿no? Y es un aliento, exacto. Aliento. Sí, sí, es muy bonito lo que has dicho. O sea, ¿de dónde viene ese mundo interior que tú tienes? Yo creo que viene de la apuesta, y cada vez más, cuando descubres que, bueno, que todo este mundo tiene muchas cosas bonitas y muy entrañables, para empezar por tus padres que te enseñan las cosas, una caja, un no sé qué, una cucharada de sopa, te llevan a los sitios y empiezas a descubrir el mundo, claro, con su mirada. Te das cuenta que la educación, pues, como estábamos diciendo, algo, te instruyes en algo y vas olvidando algo. En este mundo la educación y los humanos tenemos una deuda pendiente con la educación, porque les enseñamos a nuestros niños a ser tan malos como nosotros y a olvidar esa mirada que luego los filósofos más orientalistas, pues suelen hablar de este aprender para desaprender, ¿no? O sea, es decir, tú aprendes las cosas, que aprendes cómo funciona la máquina esta, aprendes cómo funciona el do, el re, el mi, qué relación tiene con el sol, no sé qué, esto que es una cuerda, que esto es una percusión, un montón de aprendizaje para, en realidad, no hace falta saber, lo que hace falta es sentir, y sentir las cosas, y de eso esta enseñanza se encarga de ir ocultando esos sentimientos o minimizando esos sentimientos y esas emociones y diciéndote que no son buenas para elegir ciertas cosas, que las emociones hay que tener cuidado con ellas, que no sé qué, que eso no, que la intuición es como, más o menos es como llamar al hechicero para que te indique a ver por qué tienes que hacer, ¿no?, en la vida, y cosas que esta educación va apartando y pues yo creo que es al revés, son cosas que hay que ir, una vez aprendes en el camino, pues cosas que te son básicas para sobrevivir en esta vida, en este mundo, pero una vez teniendo eso, y ya sabiendo que no te va a pasar nada, que no te vas a morir de hambre, pues te dedicas a darle voz a ese niño y a esa intuición y a esas emociones que intentas amortiguar, ¿no? Así que yo creo que mi causa es esa, es la de haber ido siempre guiándome por la intuición, por las emociones, aunque me he llevado muchos palos y muchos disgustos también, pero al final también vas aprendiendo quién eres más tú, más de verdad. Y quizá eso se refleja en eso que tú dices, de que das esa impresión de ser un tipo auténtico, ¿no? Sí. Tipo auténtico en el sentido de que lo que dices no es aprendido, sino es comprobado, es sentido. Lo que dices, lo que haces no es automatismos, no, lo que haces es reflexivo y con sentido y buscado, ¿no? Muchas veces. Y ese tipo de cambio de rol, pues va por ahí. Y ahora que hemos hablado un poco de tu parte interior, que es muy profunda, ¿tú cómo te consideras? ¿Músico, artista, flautista, saxofonista, trovador? Yo diría, sí, no sé. Si alguien te dice, Jorge, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué le dices? Sí, lo más corto y lo más conciso y lo que aúna un montón de cosas que has dicho quizás sea músico, ¿no? Músico si entendemos por la música, por el arte de los sonidos, ¿no? Músico. Me gusta mucho una frase que dices, que toda pureza es una mezcla olvidada. ¡Guau! Eso es casi de Lorca. Eso es muy, muy poeta, ¿eh? Sí, es muy poético, pero también es muy científico. Los científicos trabajan con esas premisas, ¿no? Cuando vas buscando la pureza de las cosas, te das cuenta que al final eso que parece que es tan puro, el átomo que es indivisible, no, está hecho de particulitas. ¿Y cómo son esas particulitas? Pues tenemos esta y esta y tal, y las ves hoy, pero mañana ves que hay otra. Hostia, y esta no la habíamos visto antes, y así sucesivamente.
Yo ayer viendo la película me acordaba del Ian Anderson, que es el gran, bueno, el que, el que colocó la flauta en el rock, ¿no? Totalmente. Y es realmente un virtuoso, tocando la flauta. Para mí, Sois como almas gemelas, ¿no? Sí, ¿Os conocéis? bueno, no... Pero estaría bien, ¿no? Conocerse. Puede ser. Yo te voy a decir dos cosas acerca de Ian Anderson, ¿no? Un ejemplo en el cual yo me miré también, aunque su estilo musical Sí, es claro. muy diferente a lo que a mí me ha tocado vivir, pero claro, una referencia, un tipo que sale una flauta en el escenario y la toca a su manera y en un contexto inhabitual para una flauta, en fin, sorprendente, fascinante, y ole sus huevos, ¿no? Lo que pasa es que luego la verdad es que la historia de Jethro Tull también es una banda de rock que se ha visto sometida a esa vorágine de los éxitos y de las giras mundiales, y para mí pues ha ido perdiendo, la verdad, A eso que tú siempre autenticidad. has subido, ¿no? Completamente. Pues quizá no es el concepto, no es subir, porque no es que haya huido, pero sí es como tú ves con quién te Que no gusta. va contigo, ¿no? Tú tienes dos reuniones, una aquí con tus colegas, ¿qué tal? ¿Por qué tal? Y una ahí con los estos de las compañías de discos, y me quedo aquí. Entonces, cada vez que haces esa elección, estás huyendo un poco, o no les haces caso, con lo cual ellos pues tampoco te hacen mucho caso, ¿no? Está muy bien cuando el concierto de trance que organizas con todos tus amigos y tal, está muy bien que dices, da igual el escenario, hay que darlo todo. Sí. Esto está muy bien. Sí, porque hay veces que parece como que te condiciona de repente, hoy tenemos concierto, ¿no? Y hoy tocamos aquí y tal, y parece como que hoy tienes que ser lo mejor, hacer lo mejor de tu vida y tal. No, mentira. Si te pones esa presión encima, probablemente no hagas lo mejor de tu vida, o al menos no lo vayas a disfrutar, ¿no? Tú tienes que hacer lo que haces cada día, y es que lo que haces cada día tiene que ser como si estuvieras en lo mejor cada día, ¿no? Y además el documental, la película habla mucho de tus relaciones íntimas entre tu familia, tus hijos, Eso, tu pareja. sí, lo ha querido... Aquí no hay nada, aquí todo se ve todo. Todo a Sí, cuerpo, sí. toda Sí. sangre. Sí. También dice mucho de ti, de cómo eres. Con mucho pudor, ¿no? Tuve que aceptarlo porque, joder, pues no gusta, ¿no? No te gusta verte en ciertas situaciones, ¿no? Pero entendía también que, joder, eso le servía a Emilio también para enseñar a la persona. Y hay veces que es que esas cosas también un día que hay que ponerlas encima de la mesa, ¿no? Y también para la educación de los demás y para que los demás también, pues muchos músicos que vienen a ver la película dicen, joder, Jorge, al margen de si les gusta o no, dicen, joder, me he sentido súper identificado, ¿no? Y es que todos tenemos esa problemática. Lo que pasa es que normalmente no encuentras un artista que quiere enseñar en su película, que le llama a un empresario y le dice, oye, que nos han vendido entradas. Claro, que Eso no hay nadie. Es un pudor que a todos nos ha pasado, ¿eh? Todos, A Mick Jagger y para abajo. Nos ha pasado a todos en un momento o en otro de nuestra vida. Pero nadie quiere enseñarlo. Como nadie quiere enseñar también que no sabes qué decirle a tu novia cuando te ataca ciertos temas, o a tu hijo explicarle que por qué no estabas en casa, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy una persona muy entendida de flamenco, ¿a quién me recomendarías? Aparte de Jorge Pardo, ¿qué música escuchas tú, Jorge? No te puedo aconsejar en ese sentido porque ¿La música que escuchas tú? es que yo prácticamente escucho, me he convertido en un egocéntrico de mierda con el tiempo. Solo me escucho y escucho a mí mismo, sí, pero no lo que hice ayer, lo que voy a hacer mañana, vale, que es diferente. Siempre estoy inmerso en mi trabajo y entonces la música muchas veces me molesta porque ahora mismo estamos hablando, pero algo por aquí dentro ahí resonando de lo que estoy haciendo, ¿no? Está ahí. Exactamente. Y entonces si hay música me la quita la mía, ¿no? Y, bueno, en fin, pues yo qué sé, es que en el mundo del flamenco hay tantas cosas tan buenas, gente interesante saliendo que es que no te voy a decir nombres. No te voy a decir nombres, no te voy a dar un dato. Lánzate y disfruta, ¿no? Exactamente.
Aquí hay gente fantástica en Cataluña, en Barcelona, haciendo eso, música, flamenco, increíble. Sí, siempre ha habido cuna, como ha habido Siempre tanta ha habido, inmigración, ¿no? sí, exactamente, siempre ha habido, La inmigración ha sí, ayudado y la ciudad siempre ha propiciado los encuentros, ¿no? Así que aquí en Barcelona, bueno, en fin, a pesar de no ser una ciudad andaluza, pero es una capital andaluza más. Uy, pues yo en mi barrio podría decir que es muy andaluz, ¿eh? Por eso digo, Cuando era yo pequeñito siempre había un algún gitano soniquete con por la ahí. guitarra, otro tocando las palmas, otro cantando. Eso era, ahora ya no se ve, pero Claro, antes se veía sí, mucho. sí, claro, se veía más en la Años calle. 80, 90 se veía muchísimo. Claro. Era fácil encontrar ahí tocando y tal. Pues Jorge, un placer hablar contigo. Bueno, pues qué alegría también Muchas de gracias. conocerte, descubrirte y te seguiré. Pues nada, un placer, el placer es mío y nada, que vaya muy bien. Qué bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti.